Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un gusto estar en esta tarde dando la clausura oficial de la Semana Nacional de Educación Financiera junto con Guamedia, Guamas Capozalco y Conducef. En esta tarde tenemos a unos invitados de lujo que van a estar siendo parte de este cierre, de esta clausura, de estas 2 semanas sumamente intensas, pero muy motivadoras y sobre todo llenas de conocimiento. Está con nosotros el doctor Abelardo Mariña, quien es coordinador de enlaces estratégicos. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar en esta tarde con nosotros. También está con nosotros la doctora Beatriz García Castro, quien es secretaria académica de Unidad, y nuestro rector de Unidad, el doctor Oscar Lozano. Es un honor para nosotros que ustedes estén con nosotros en la clausura de esta semana súper intensa, así que si ustedes gustan darnos unas palabras para poder empezar con el pie derecho esta clausura. Muy bien, pues comienzo yo muy brevemente, darle la bienvenida a los de lujo, son los invitados, ¿verdad? A Gerardo, el cual ya conocí en alguna otra actividad de estas jornadas de educación financiera, y Antonio Torres, no tenía yo el gusto, pero mucho gusto en conocerte. Pues sí, nada más plantear, ¿no? Han sido una semana, que en realidad fueron 2 semanas de educación financiera por parte de Conducef, en donde la UAM y en particular UAM Media participamos intensamente con actividades prácticamente diarias durante esta semana de educación financiera. Pero no nada más eso, porque en realidad hemos estado desarrollando actividades de educación financiera, pues ya desde el mes de septiembre, ¿sí? Entonces, en realidad ya llevamos 2 meses y medio. Hubo una alta inscripción también al diplomado anual sobre educación financiera que organiza Conducef, y ellos siguen trabajando. El plan de trabajo de ese diplomado concluye hasta, si bien recuerdo, hasta el mes de diciembre, los primeros días de diciembre. Entonces, pues ha sido una actividad intensa durante todo este periodo. Gracias al equipo de Guamedia, sin ellos no podríamos haber organizado lo que hemos estado organizando. Gracias a Conducef por la confianza, por la apertura, ¿sí? En estas jornadas durante este año. Y pues por mi parte sería todo. Además, soy invitado en este conversatorio final. Estamos claros, sí, de que, bueno, vamos a evaluar, pero la evaluación inicial es que estas jornadas han sido muy, muy exitosas. Uno de los objetivos centrales era llegarle no solo a los estudiantes de economía, de administración, sino a toda la comunidad universitaria y también a sujetos económicos que no son miembros de la comunidad universitaria, ¿sí? Pero que también requieren de esta educación financiera para sus actividades cotidianas. Entonces, vamos a hacer la evaluación ya más precisa, pero de entrada el alcance ha sido un alcance muy, muy importante. Entonces, pues con mucho beneplácito estamos ya finalizando las actividades de la Semana Nacional. Y bueno, pues aprovechemos estas últimas sesiones para seguir aprendiendo todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Mariña. Doctora Beatriz. Muchas gracias. Para mí es nuevamente un honor estar con ustedes, estar conversando en esta oportunidad de un cierre. Creo que es digno de festejo por los alcances tenidos, pensando en lo que era el propósito. Me parece que esta colaboración de la UAM con la Conducef ha sido realmente muy exitosa. Tenemos un alcance hasta el día de ayer de más de 2,700 personas que nos han acompañado, hombres y mujeres, estudiantes y comunidad no solo universitaria, sino como bien lo dijo Abelardo, otras personas de muchos otros lugares que están interesados en los temas financieros que nos están acompañando. Efectivamente, como ya lo narró Abelardo, esta colaboración en esta ocasión de la UAM con Conducef inició en una
conversación que tuvimos, el doctor Oscar, recuerdo aquella vez donde justamente empezamos a decir cómo entramos a esta posibilidad de que la universidad apoyara una propuesta muy valiosa de la Conducef de fomentar la educación, el conocimiento, el entrenamiento, el entendimiento de lo que son las finanzas y cómo afectan en la vida cotidiana absolutamente a todas las personas y cómo además era importante participar de esta educación financiera desde la UAM para nuestra comunidad, para ayudarlos a alcanzar un mejor estilo de vida, no, es decir, organizar bien lo que tiene que ver con los recursos para poderlos aprovechar mejor como tal. No eran solo recursos financieros, sino en términos generales, el interés de la universidad va en este sentido de la educación financiera, es decir, aprovechemos a utilizar mejor nuestros recursos. Realmente yo he visto trabajar el equipo, ha sido el equipo de One Media, los felicito, lo dije fuera del aire, ahora que estamos siendo transmitidos por las redes sociales, yo sé que hay mucha gente que nos está siguiendo, agradezco muchísimo que nos estén siguiendo, pero esto es posible a un enorme esfuerzo de una comunidad muy activa, muy participativa, muy entregada. Entre ellos quiero dar algunos nombres porque esto no sería posible. Sé que voy a dejar gente fuera, pero yo quisiera mencionar a Brian Mendieta, a Franco Navarro, a Dulce García, a Uxe Soto, Edwin Ortiz, a Carla Calzada, Daniel y Javier, que están en soporte, muchas gracias, a Karen Tapia, Ere y Ali, Selene, muchísimas gracias porque han hecho un trabajo impecable. Y para aquellos que no están en la UAM, pero que sé que muchos de ellos también nos están viendo, quiero decirles que nosotros esta semana, que estamos cerrando esta semana de educación financiera, que ya también sabemos que duró más de 2 semanas, pero bueno, esta semana de educación financiera también para la UAM ha sido la semana de exámenes finales. Quiere decir que la comunidad de estudiantes que nos acompañan, tanto en el soporte como que nos acompañan en la audiencia, tienen mérito especial por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias por esta oportunidad y espero que dé frutos tanto en la relación que tenemos con las instituciones financieras, con la propia Conducef, como principalmente con la calidad de vida de todos los que han tenido oportunidad de aprender algo en estas transmisiones y discusiones riquísimas de un conjunto de más de 18 mesas de trabajo, de académicos, de personas del sector financiero. Hoy nos acompañan distinguidísimos miembros de la comunidad financiera justamente de la Bolsa. Gerardo, muchas gracias. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Antonio, muchas gracias Abelardo, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Abelardo desde la UAM, pero estamos seguros que va a ser de muchísimo beneficio y provecho para todos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Oscar, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente agradezco que nos permitan estar privilegiadamente en este espacio, ya la clausura de este importante proceso, que como bien dijo Abelardo, aún continúa. Doy la bienvenida y agradecimiento, por supuesto, al maestro Gerardo Aparicio, director de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores, conferencista, panelista el día de hoy, al ingeniero Antonio Torres, también que ha fungido como enlace universitario con Banjico, al doctor Abelardo Mariña, quien va a estar participando desde casa, ¿no? Estas jornadas nos han mostrado la importancia de mantener una perspectiva muy relevante con relación a la educación financiera y que, como bien decía Abelardo, hace algunas semanas, por el mes de septiembre, pues se dio la oportunidad que en el marco de los trabajos que realiza la Universidad Autónoma Metropolitana en su conjunto, en apoyo a la sociedad, tuviéramos un enlace, ¿no? Que ya se tenía, por supuesto, pero que se ha fortalecido con Conducef. Eso es muy importante porque en estos tiempos de crisis, donde hay tanta incertidumbre, pues no son temas menores, ¿no? El hablar de una cultura financiera como tal, no solo para la comprensión de quienes no somos tan avesados en este tipo de temas, sino para los que sí lo son y que exploran estas alternativas y
modalidades que de manera emergente se están generando en un mundo ahorita en crisis, pues creo que sí, es una oportunidad muy relevante. Ya la UAM tenía, decía yo, una relación con Conducef, con el diplomado como tal de educación financiera, pero este año se han rebasado todos los indicadores, ¿no? Ya decía Betty, o sea, simplemente esta semana ha tenido más de 2,000 participantes con alcances de más de 3,000 personas en las redes, más de 20 conferencias, más de cerca de 30 conferencistas, más los que se acumulen el día de hoy. Es impresionante, ¿no? Y tiene que ver con esta nueva modalidad en la que la universidad se inscribe y participa en formatos innovadores, pero por supuesto de carácter emergente, con grupos autogestivos como se han generado en la UAM, con UAM Media. Ya mencionó Betty los nombres de alumnos y alumnas que han participado, egresados, que han sido quienes han realmente generado este esfuerzo, y que sea a partir de estas dinámicas digitales permite no solo un mayor alcance, sino también una participación mucho más incluyente, comprometida, relevante también en la formación, ¿no?, de la propia comunidad estudiantil. Eso es algo que yo sí destacaría muchísimo. Por supuesto, el tema, como ya dije, de la educación financiera es fundamental, pero el cómo se articulan estos mecanismos de fortalecimiento institucional, tanto de Conducef como de las universidades que participan y de la sociedad en su conjunto, pues son experiencias que hay que destacar, que en un ámbito de crisis como estamos, de la pandemia, dan cuenta de las respuestas que la sociedad organizada y de la comunidad científica genera. No me queda más que agradecer, mencionar que pues estoy seguro que este cierre será la cereza del pastel, ¿no? Estamos en una discusión de precisamente todo lo que se ha dicho. Habrá que ponerlo en la balanza, mitos y verdades sobre la educación financiera. Va a ser una conferencia, panel muy interesante. Hasta aquí estaremos participando, y por supuesto la UAM continuará en estos esfuerzos de colaboración institucional, interinstitucional, y fundamentalmente muy cercana a los grupos autogestivos de alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, con esto empezamos el conversatorio como parte de nuestra clausura y de nuestro cierre de la SNEP 2020 en convenio con la Conducef. En esta tarde trataremos el tema de mitos y realidades sobre la educación financiera. Va a estar sumamente interesante este conversatorio, sobre todo por los ponentes de lujo que tenemos en esta tarde. Tenemos con nosotros al ingeniero Antonio Torres. Me gustaría platicarles un poquito sobre él. Él es ingeniero en matemáticas. Déjenme decirles que se graduó con el mejor promedio de su generación en el Politécnico Nacional. Él actualmente está cursando la maestría en economía en el CIDE, donde también es coordinador general de la Sociedad de Alumnos de Economía de esa institución. Y también fue parte de la segunda generación de enlaces universitarios Banjico Educa. Y bueno, la verdad es de que su semblanza es sumamente larga, pero eso es gran parte esencial de lo que es Antonio, el ingeniero Antonio. Bienvenido en esta tarde, es un gusto poderte tener con nosotros. También está con nosotros el director de la Escuela de la Bolsa Mexicana, el maestro Gerardo Aparicio. Él estuvo ya con nosotros participando, pero me gustaría platicarles una vez más, para los que no pudieron presenciar esa conferencia. Él está especializado en el ámbito financiero. Él estudió la carrera de Administración de Empresas y Finanzas. También tiene un desempeño profesional, no solamente en el país, sino también en el extranjero. Es especialista en educación superior. Y actualmente, como lo mencionaba, es el director de la Escuela Bolsa Mexicana, institución capacitadora del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Me gustaría comentarles en sus palabras él cómo expresa a la cuestión de aprender sobre finanzas. Él menciona que no depende de un estudio complejo cuántico para identificarlo, sino de una introspección muy seria al bolsillo de cada quien, y con eso bastará. Y estoy segura que traerá unos temas y unos aportes sumamente importantes en este conversatorio. Y por último, pero no menos importante, tenemos a un profesor investigador totalmente capacitado en estos temas, el doctor Abelardo Mariña Flores. Él es doctor y maestro en economía
por parte de la UNAM. Fue también jefe del Departamento de Economía en la UAM Azcapotzalco y ha realizado varias actividades académicas y universitarias dentro de la UAM. Actualmente es coordinador de enlaces estratégicos dentro de la UAM Azcapotzalco y es un honor el poderlos tener en esta tarde como parte de nuestros ponentes del conversatorio. Y me gustaría que pudiéramos iniciar. Ya yo sé que todos estamos muy expectantes y contentos y emocionados por ya escucharlos. Me gustaría que pudieran platicarnos en esencia cuál es la importancia de la educación financiera. A todo el público en general, déjenme decirles que en esta tarde tenemos a 3 diferentes ponentes con especializados en ideologías, teorías diferentes en esta cuestión de las finanzas. Entonces, cada quien nos va a hablar dentro de su especialización y eso va a estar súper interesante. Me gustaría que iniciáramos con esta pregunta y que empezara el doctor Abelardo Mariña. ¿Cuál es la importancia de la educación financiera desde la óptica de la economía clásica? Muy bien, pues muchas gracias a Alia. Son demasiadas flores, sí, en mi caso personal, pero se las agradezco de todos modos. Sí, muy bien. La importancia de la educación financiera. Como decía Alia, ¿no? Hay distintas perspectivas teóricas, ¿sí? En la perspectiva teórica clásica, que tiene coincidencias, es una gran matriz desde mi punto de vista con la perspectiva marxista y keynesiana, ¿sí? Las finanzas tienen 2 vertientes diferentes, ¿sí? Que obedecen a lógicas también diferentes. Ambas vertientes son muy, muy relevantes para el desenvolvimiento de la actividad económica, para la producción de riqueza en una sociedad y para la satisfacción de las necesidades de los habitantes de un país, ¿sí? Por un lado, la primera vertiente es la vertiente del ahorro y por el otro lado tenemos la vertiente de la inversión, ¿sí? La educación financiera, desde mi punto de vista, debe de ser fundamental para comprender, ¿sí? Las diferencias entre estas 2 vertientes, ahorro e inversión, ¿sí? La forma en la que se pueden articular virtuosamente estas 2 vertientes, pero también tener claro los distintos determinantes e impactos de ambos tipos de flujos, los de ahorro y los de inversión, ¿sí? Estos debates, ¿sí? Existen desde que existe la ciencia económica, ¿sí? Pero son muy, muy interesantes. Algunas ideas al respecto, ¿sí? Uno, tenemos en primer lugar el ahorro de las familias y de los individuos, que tiene como referencia fundamental lo que es el consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades de consumo final, ¿sí? Es la referencia básica de la toma de decisiones financieras de las familias y los individuos. Los principales motivos para el ahorro de estos sujetos económicos son básicamente la precaución, ¿sí? Se requiere liquidez en un momento dado para hacer frente a días lluviosos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Pero también para un motivo es posponer el consumo presente para desarrollar un consumo futuro ampliado, ¿sí? Esto es muy claro, sobre todo en lo que se refiere a la adquisición de bienes de consumo duraderos, de vivienda, etcétera, etcétera. El ahorro puede tener esta motivación para las familias y los individuos. El ahorro de las empresas productivas tiene una lógica diferente porque ahí la referencia no es el consumo final, ¿sí? De los integrantes de la empresa, sino que aquí la referencia es sobre todo el consumo intermedio de insumos intermedios, de insumos productivos y la formación bruta de capital, en particular de capital fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que la lógica de ahorro de las empresas es finalmente la de la inversión productiva, que permite en el futuro
¿sí? Ampliar la capacidad de las empresas, la capacidad instalada y finalmente incrementar los flujos de efectivo y en particular los flujos de ganancia de las empresas, ¿sí? En este sentido, las empresas ahorran para potenciar su inversión productiva en el futuro, ¿sí? Tercer punto, la inversión en general, ¿sí? Tiene como objetivo, ¿sí? Ya nos salimos del ahorro, vamos a la inversión. La inversión es son flujos que tienen como objetivo en nuestras economías fundamentalmente obtener ganancias, ¿sí? La inversión productiva que se desarrolla a través de la fabricación de bienes y servicios es un ejemplo. La inversión en actividades comerciales que se especializa en la compra-venta, distribución de dichos bienes y servicios, ¿sí? Y la inversión que rinde interés, que a través del crédito, ¿sí? Que se hace a consumidores finales y a otros inversionistas, ¿sí? Lo que hace es potenciar los objetivos de los distintos sujetos, ¿sí? El crédito para consumo final, para familias e individuos, el crédito para inversión, tiene inversión productiva, inversión comercial, ¿sí? Tiene como objetivo finalmente ampliar la producción y distribución de bienes y servicios. Ahora bien, ¿qué son los sistemas de intermediación financiera, tanto bancarios y no bancarios? Son un conjunto, diría yo, de instituciones y de normas que tienen como función social fundamental, por un lado, canalizar el ahorro social hacia la inversión, ¿sí? O sea, recaban los ahorros atomizados de familias, individuos, de empresas para canalizarlos a la inversión. Pero también, ¿sí? Crean crédito, que no depende únicamente de los montos de ahorro existentes, sino que crean a través del otorgamiento de crédito, ¿sí? Pueden ampliar las posibilidades tanto de consumo, ¿sí? Final como de inversión, más allá de los volúmenes de ahorro existentes en el presente, ¿sí? Ahora bien, con respecto a la inversión, es importante detectar, ¿sí? Que hay una inversión muy particular, ¿sí? Que no es la inversión productiva, ni la comercial, ni la que rinde crédito, sino la inversión especulativa, que tiene como objetivo obtener ganancias, como dice su mismo nombre, esperando, ¿sí? Que haya un cambio evidentemente favorable en el precio de distintos tipos de activos, ¿sí? La especulación, eso quiere decir, se compran mercancías, formas monetarias como divisas, por ejemplo, ¿sí? Títulos de deuda que pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser títulos de deuda pública, etcétera, etcétera. Y el objetivo, ¿sí? Es poder vender ese activo a un precio mayor al que se compró. En general, y esa es la perspectiva clásica, se considera que la inversión especulativa no contribuye a ampliar la producción de riqueza, su distribución y su consumo, sino que bajo ciertas circunstancias de hipertrofia, más bien tiende a obstaculizar al desviar el ahorro social y el crédito hacia la formación de burbujas especulativas, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Es importante entender las especificidades de estos dos flujos, los flujos de ahorros que tienen una lógica particular y los flujos de inversión que tienen otra lógica y que no necesariamente tienen que coincidir, ¿sí? El papel de los sistemas financieros es muy, muy importante porque justamente a través de las estructuras normativas e institucionales, justamente se puede buscar lo que para la vertiente clásica, marxista, keynesiana es muy importante, ¿sí? Procurar, ¿sí? Que una parte importante del ahorro social y una parte importante del crédito que crean los intermediarios financieros, ¿sí? Se canalice hacia la inversión productiva, hacia la inversión comercial, ¿sí? Y que en la menor medida posible haya filtraciones de este ahorro social y del crédito
hacia actividades estrictamente especulativas. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿sí? Decía yo, las actividades especulativas no contribuyen, ¿sí?, a mejorar, ¿sí?, a incrementar la capacidad de producción de riqueza de una nación, y por lo tanto no necesariamente contribuyen a incrementar la capacidad de un sistema económico de satisfacer las necesidades de las personas que viven en un país. Esa sería mi primer planteamiento sobre algunos elementos que yo considero muy relevantes sobre lo que es la educación financiera. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ingeniero Antonio Torres, desde la perspectiva, en un análisis matemático, ¿cuál es la importancia en la educación financiera? Claro que sí. Permítanme compartirles una pequeña presentación que diseñé. Primero que nada, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran honor compartir este espacio con el doctor Abelardo Mariña, el maestro Gerardo Aparicio, mi amiga Alia Balam y todo el equipo de OneMedia y Conducef. Es todo un halago el que me hayan invitado a este conversatorio. Cuando me extendieron la invitación y me dijeron que hablaría sobre la educación financiera desde la óptica matemática, me puse a pensar sobre cuál sería el enfoque que debería tomar la charla. Pero antes de empezar a hablar sobre la estrecha relación entre las matemáticas y la educación financiera, quisiera poner un poco de contexto para resaltar la importancia de estos temas. De acuerdo con la encuesta de inclusión financiera del 2018, el 68% de la población nacional de entre 18 a 70 años usó al menos un producto financiero. De este porcentaje de la población, la mayor cantidad se encuentra en el noroeste del país, en contraste con el centro, sur y oriente, donde solo el 60% de los habitantes usa productos financieros, menos que el porcentaje nacional. Estos datos muestran que a pesar de los esfuerzos que se hacen desde las instituciones, aún falta mucho trabajo que realizar en términos de inclusión financiera. Y un componente básico para lograr mayores avances en este terreno es la educación financiera. En este punto es donde surge la cuestión de cómo incorporar las matemáticas a la educación financiera. Ante este cuestionamiento recordé una de mis series favoritas, la teoría del Big Bang, cuando en un capítulo los protagonistas se enfrentan al reto de generar inclusión de las mujeres en la ciencia, y tras mucho debate uno de ellos menciona que para lograr una mayor incidencia lo que se debe hacer es ir a las escuelas de educación básica. Estoy seguro de que esa es la clave para que la educación financiera se convierta en la base que necesitamos para lograr mayor inclusión. Si bien muchos estudiantes tienen la dificultad para percibir la importancia de conceptos matemáticos teóricos, muy pocos cuestionan la importancia que tiene el dinero en su vida. Por tanto, introducir a las finanzas personales ayuda al aprendizaje de temas como el cálculo de porcentajes, tipos de interés, proporciones y el uso de la regla de 3. Pensemos en un modelo simple, pero efectivo para aclarar algunas ideas esenciales. Supongamos que un niño colecciona tarjetas de Yu-Gi-Oh! Y llaveros de Pokémon, ¿no? El precio de las tarjetas es de 10 pesos y el precio de los llaveros es de 15 pesos. Los papás del niño le dan un ingreso semanal de 60 pesos y le explican que cuesta lo mismo comprar 2 llaveros que 3 tarjetas. Es decir, tenemos una relación 2-3 entre llaveros y tarjetas. Este niño se da cuenta que con su ingreso disponible, la cantidad de nuevas tarjetas y nuevos llaveros que puede comprar es limitada. Pensemos ahora que esté más interesado en coleccionar tarjetas y se cuestiona cuántos llaveros dejaría de comprar para obtener 6 tarjetas nuevas. Para dar respuesta a esta pregunta, el niño resuelve una regla de 3 muy sencilla, ¿no? Sabemos que 6 por 2 entre 3 y nos da el resultado. Ahora tenemos 2 pares ordenados, el punto 3,2 y el punto 6,4. Con conocimientos muy breves de geometría analítica, pues podemos calcular la pendiente que pasa por estos 2 puntos y aplicando la fórmula nos da 2/3. Y así podemos construir una recta donde Y sea el número de llaveros y X sea el número de tarjetas.
Entonces tenemos por la forma de punto pendiente la siguiente expresión, ¿no? Y menos 4 igual a 2/3 de x menos 6. Lo que se simplifica a y igual a 2/3 de x. Esta recta ilustra el concepto de costo de oportunidad, cuya intuición deriva de a cuántos llaveros necesita renunciar el niño para conseguir un cierto número de tarjetas. Recordemos que detrás de todo esto está una economía con bienes escasos, donde no siempre conseguimos todo lo que queremos. Y es justo esta escasez, en conjunto con las necesidades, gustos y preferencias, lo que nos encamina a tomar decisiones financieras. Con la simple herramienta de la regla de 3 hemos ejemplificado el costo de alternativa a la que se renuncia cuando se toma una decisión. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, conforme avanzamos en nuestra formación, aprendemos a usar las herramientas del cálculo como la derivada. Sabemos que si tenemos una función de la forma y igual a 2/3 de x, su derivada es simplemente 2/3, lo que nos lleva a una identidad muy especial. La derivada es igual al costo de oportunidad. A la derivada se le interpreta como una razón de cambio, pero en este punto la vamos a interpretar como la tasa a la que este niño está dispuesto a intercambiar llaveros y tarjetas. Ahora, este cociente también equivale a la razón de precios, es decir, si dividimos 10 entre 15, pues nos va a dar 2/3. Lo que nos lleva a la siguiente ecuación, que es la derivada igual a la razón de precios. Los economistas identifican a esta relación como la condición de tangencia del problema de optimización del consumidor, que nos conduce a lo que llamamos solución interior cuando ésta existe. No voy a entrar en detalle sobre todo esto, ya que no es la finalidad, pero el problema del cual estamos hablando es maximizar nuestra felicidad sujeto a una restricción presupuestaria. Supongamos que se satisfacen ciertas condiciones que nos dan una restricción presupuestaria de la forma y igual a y igual a 4 menos 2/3 de x. Lo que encontramos es que la restricción presupuestaria y la recta que nos da todas las posibles parejas con las que podemos hacer un intercambio poseen, al menos en valor absoluto, la misma pendiente. Todo esto es a grandes rasgos, pero lo que trato de inspirar es la conexión del conocimiento y el uso de herramientas matemáticas conforme nuestra formación va evolucionando. Como vemos, la conexión entre la educación financiera y las matemáticas se da en los modelos. Hace tiempo leí un libro que decía que vivimos en un universo matemático, que podemos describir, medir y cuantificar con reglas que se pueden traducir a un lenguaje matemático y con las que podemos hacer predicciones razonadas. Aunque esa reflexión se da en el contexto de la física, también aplica para la economía y las finanzas, o al menos eso se ha intentado. Modelar el comportamiento del ser humano y su toma de decisiones a través del lenguaje matemático. Últimamente se han puesto de moda dos ramas de las matemáticas muy interesantes que pueden ser el puente que una esta disociación que parece existir entre la educación financiera y las matemáticas. Estas áreas son la ciencia de datos, por un lado, con todo lo que incluye Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, entre otras cosas, y la complejidad, en especial la complejidad social, que da un enfoque renovado a los modelos clásicos de los que nos habló el doctor Mariño. Aquí la fuerza de esta rama radica en la multidisciplinariedad con la que trabaja. Hace uso de modelos físicos, biológicos y computacionales para explicar las interacciones sociales. Con este boom de interés por las matemáticas, debemos apostar por materias como la estadística, la probabilidad, la computación, la programación y todas aquellas que aporten conocimientos para hacerle frente a un mundo de información, a un mundo que está migrando a la economía del conocimiento. Retomando la pregunta inicial sobre cuál es la importancia de la educación financiera, la respuesta no es única. Pero si en algo resalta el poder de la educación financiera, es en lograr una mayor inclusión. Debemos diversificar el conocimiento y volverlo más accesible a todas las personas. Y esto supone un reto mayúsculo, ¿no? Debe ser resultado de un esfuerzo coordinado entre las entidades de gobierno de los 3 niveles, apoyo de instituciones privadas y de la sociedad civil. El círculo virtuoso de la educación financiera, como yo lo veo, está definido por 3 secciones. Hay que contar con información y herramientas financieras,
saber manejar recursos económicos y tomar decisiones informadas en pro de un consumo responsable. Con este diagrama vemos que la educación financiera incluye muchísimos temas y en todo esto siempre se tiene como base a los modelos matemáticos que traducen nuestras experiencias empíricas en un formalismo aceptable. Con esto quisiera concluir mi primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Es un gusto poderte tener y escucharte en esta tarde con nosotros. Maestro Gerardo Aparicio, nuevamente me gustaría darte las gracias por haber aceptado la invitación y nos gustaría poder escuchar desde una perspectiva bursátil, desde un análisis bursátil, ¿cuál es la importancia de la educación financiera? Muchas gracias, Alia. Muchas gracias a todos. Un gusto estar junto a Abelardo, junto a Antonio. Muchas gracias a todos y a las autoridades que nos acompañan. Pues agradecerle, pero sobre todo a los que nos están escuchando en este momento. Y desde mi punto de vista, la parte de la importancia que tiene la educación financiera, pues es una importancia a un rango de salud física y de salud mental de la persona. ¿Por qué? Porque siempre se ha hablado de un tridente de salud en el cual, pues, mente sana en cuerpo sano, pero también deudas controladas y posiblemente, pues, la capacidad de poder llegar a invertir. Creo que todos hemos escuchado alguna vez esta frase de que cuando el dinero falta, pues el amor sale por la ventana. Y esto puede ser real en el sentido de que el amor puede terminar y las deudas se quedan. Desde ese punto, la importancia que tiene la educación financiera, pues tiene que ver con ese logro de cierto tipo de objetivos que tenemos tanto en el corto, mediano y en el largo plazo. Y mucho más en el ámbito de la creación de una inversión. Creo que la exposición excelsa de Abelardo cuando hablaba de estas teorías y que coincido mucho, y también cuando menciona Antonio, pues esta parte matemática y que tiene que ver con la renuncia de cierto tipo de actividades que nos puedan generar gasto o que no nos contribuyan a la posibilidad de ir conformando un patrimonio o una inversión en el largo plazo, pues creo que también se puede medir y cuantificar. Sin embargo, creo que desde el punto de vista de un ser humano, y justo como tú lo mencionabas, Alia, desde mi apreciación, pues tiene que ver con esa posibilidad de hacia dónde queremos estar en un futuro, cómo podemos llegar. Y contar solamente con los recursos que tenemos a nuestra disposición, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras manos, nuestras propias herramientas, creo que es escaso. Ahí es donde la parte bursátil o la parte de la inversión hacia proyectos productivos, pues pueden acelerar un poco más esa conformación de un patrimonio en el largo plazo. ¿Por qué? Porque es destinar recursos hacia actividades productivas comandadas o administradas por personas muy enfocadas en sus diferentes ámbitos de actuación, en sus diferentes sectores económicos, donde podemos tener, pues obviamente, una muy alta probabilidad de poder cuantificar los riesgos que tenemos en esa actividad y una vez aceptado el riesgo, pues poder gozar de las posibles utilidades o ganancias que irán teniendo al paso del tiempo. La inversión que se genera a través de las personas utilizando mecanismos como los mecanismos bursátiles y que hoy en día en prácticamente todo el mundo, pero quiero referirme específicamente a México, se ha tratado de hacer un esfuerzo de democratización de esos esquemas en los cuales podemos accesar hacia la inversión. Creo que hoy en día existen un poco de creencias falsas o nosotros llamamos paradigmas, en los cuales muchas personas podrían estar pensando que para poder invertir se requiere una gran cantidad de dinero o se requiere una gran cantidad de conceptos complejos en los cuales poder analizar, reflexionar y tomar decisiones para poder ir generando este patrimonio hacia el futuro. Pero yo mencionaría que esas ideas efectivamente pues son creencias que se han venido cambiando al paso del tiempo y no desestimo que hace algunos años sin duda requerías pues las grandes cantidades de dinero para poder aperturar una cuenta de intermediación bursátil. Hoy en día, gracias a los esfuerzos de las autoridades, las propias empresas que están involucradas en el sector, háblese los intermediarios, prácticamente hoy nos permiten accesar desde montos mínimamente escasos
Creo que hemos escuchado mucho que a partir de $1 se pueden hacer aportaciones voluntarias a nuestra cuenta de Afore. A partir de $10 podemos ir comprando títulos del gobierno federal. A partir de $1,000 podemos accesar no solamente a toda una gran cantidad de instrumentos que tenemos en el mercado local, sino también poder accesar al sistema internacional de cotizaciones o a un mercado global, donde esa democratización o ese acceso cada vez más sencillo que se le ha dado a la sociedad para poder ingresar, aperturar una cuenta, también lo acerca a esos objetivos que tiene en el largo plazo. Hablando de objetivos, creo que ahí es donde vienen algunas problemáticas importantes. No necesariamente por el hecho de la complejidad que significa llegar a establecer un objetivo en el cual pueda ser una tarea específica, retadora, cuantificable, bien monitoreada al paso del tiempo. Y cuando hablas de que el dinero está en recursos que tienen una variabilidad en los precios, pues sin duda puede hacer que muchas personas tiren la toalla y que abandonen el objetivo, justo por estos grados de volatilidad que pueden tener los instrumentos. Pero aquella persona que puede tener con claridad esos objetivos y ceñirse una disciplina en la cual puede ir generando esta disciplina de la inversión frecuente y paulatina a su contrato de intermediación, pues seguramente logrará esos objetivos planteados. Creo que es evidente el que si pudiéramos ver una gráfica, por ejemplo, de uno de los índices más importantes que tiene el mercado mexicano, que es el índice de precios y cotizaciones, pues si tú lo ves en un golpe de pista, te va a dar un crecimiento exponencial desde el momento de su creación en 1978 hasta justo el día de hoy, donde hoy está rebasando los 42,254 puntos y prácticamente está a un nivel de la primera semana de marzo del año 2020. Y creo que todos recordamos qué pasó en la segunda semana de marzo. Y creo que lo que recordamos es que muy probablemente, a lo mejor, en lugar de estar conectados a través de un sistema tecnológico, estaremos seguramente en el auditorio de la UAM platicando frente a frente. Desde ese punto de vista, lo que podremos decir es que los mercados, no solamente nacionales sino internacionales, han venido recuperando parte de lo que perdieron en el segundo y tercer trimestre de este año, y la perspectiva que tiene hacia futuro pues es muy positiva. ¿Qué ha pasado en el entorno internacional y en el entorno local? Muchos conceptos que empiezan a generar confianza en estos proyectos productivos. Y recordando mucho lo que dice Abelardo, la parte de que las empresas puedan comenzar a invertir en la compra de recursos permanentes para que puedan generar una ganancia hacia largo plazo, pues se está empezando a dar de manera significativa. En la bolsa, en el tercer trimestre y lo que llevamos ahora del cuarto trimestre, prácticamente se ha visto un dinamismo muy importante en cuanto a los instrumentos de deuda que se han emitido por parte de empresas privadas, mostrando obviamente pues esos estándares de confianza que se pueden presentar hacia futuro, aunque pues todavía sigamos en el confinamiento, pero prácticamente tenemos emisoras a nivel internacional como Pfizer o la Moderna, pues que nos hablan de actividades prácticamente con un nivel de confianza, sobre todo en las vacunas, entre 90 y 95% de efectividad en ello, y llega a mostrar pues una arena un poco más de confianza. Y reitero la palabra confianza porque justo si analizamos la inversión desde la óptica de la confianza, pues vemos que este concepto, mientras más engrandecido y empoderado lo tengamos los emisores, los inversionistas, los intermediarios, el público en general, pues sin duda alguna se puede ver repercutido una mucho mayor creación de riqueza hacia el Estado, hacia el propio país, y nos lleve a una recuperación mucho más rápida de lo que algunos estudiosos del tema económico podrán estar viendo como resultado del fenómeno del coronavirus. Creo que desde ese punto de vista, ¿cuál es la importancia que tiene para mí la educación financiera? Estos elementos de correlación o de relación que puede tener un evento económico y que va a redundar o va a repercutir en una situación financiera, y a su vez
también tendría impactos o impactos colaterales positivos para la concreción de cada uno de los objetivos que tienen las personas. Me parece que una de las iniciativas que sin duda ha tenido mucho éxito es la parte de ir formando a todas estas personas en el ámbito de la importancia de la educación financiera, pero yo creo que sin duda algo que lo aleja es esas ideas falsas, es que si lo pensamos desde el punto de vista de lo complejo que puede llegar a ser, sin duda lo es, pero también verlo desde el punto de vista que la actividad de inversión tiene que ver con el sentido común de la persona, el hecho de poder canalizar recursos para que alguien lo trabaje y ese trabajo pueda ser repartido en términos de utilidades o dividendos que yo puedo conseguir gracias a mis inversiones. Por lo cual, pues aquí esta sería la importancia para mí que tiene hoy en día el concepto de educación financiera. Muchas gracias, Gerardo. Y de igual forma, como están, yo creo que desde la primera teoría que empezamos a hablar, ¿no? La teoría clásica, la cuestión matemática, ahorita la cuestión bursátil, creo que lo llegaste a concluir muy bien, Gerardo, ¿no? Esta cuestión de que todo va correlacionado. Y precisamente, a veces, los mexicanos solemos tener desde la infancia ciertos malos o buenos hábitos que han ido aumentando con respecto a este tema. Y me gustaría que nos pudieras platicar, Gerardo, cuáles, desde el campo de tu especialización, cuáles consideras que sean los malos y buenos hábitos que la sociedad tiene respecto a la educación financiera. Gracias, Ale. Sí, coincido. O sea, la parte de justo la adopción de buenos hábitos que puede llegar a generar la posibilidad de actos virtuosos. Y creo que siempre me lo has escuchado hablar, que la parte de la inversión para mí es un acto virtuoso de la persona, porque le va a pedir tres cosas. Le va a pedir cierto tipo de conceptos básicos para poder tomar las decisiones que existen en la gran cantidad de instrumentos a su disposición que tiene, distinguir pues lo que es un instrumento de deuda de un instrumento de capitales, por ejemplo, o distinguir aquel instrumento que pueda tener una mucho mayor cantidad de riesgo que otro. Le va a pedir como segunda situación una voluntad o una disciplina. Y justo en la parte de la voluntad, no necesariamente hablar como aquella energía que yo puedo optar para poder realizar las cosas, sino más bien el hecho de querer hacer las cosas. Y aquí en este ámbito de la voluntad creo que es uno de los elementos muy importantes en los cuales podemos tener personas muy competentes y muy capacitadas en el ámbito técnico, financiero, económico, matemático y demás, y al observar, si fuera posible, ¿no? Su cuenta de inversión, pues probablemente esto no necesariamente tiene una relación directamente proporcional, por lo cual con lo que quiero decir es que no el nivel de conocimientos o competencias técnicas necesariamente pues generan una gran cantidad de inversión, sino es la voluntad cuando yo lo quiero hacer, porque, y justo lo decía el doctor Oscar hace un momento, en un momento en el cual parece ser que las cosas, tanto 2020 como 2021, en el ámbito económico no pueden ser del todo tan positivas, pues se empiezan a volcar a la parte de ahorrar e invertir en cierto tipo de instrumentos oficiales o formales en la parte del sistema financiero. Y lo estamos viendo, o sea, solo para darles un dato interesante. A finales del año 2019, según la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la AMIB, existían alrededor de cerca de 290,000 contratos de inversión. Si 290,000, y yo sé que a Toño le gustan mucho las cuentas, si 290,000 lo divides entre 125 millones de personas en la población, te va a dar un 0.0003 probablemente de las personas que invierten en México. Pero a octubre del año 2020 ya estaban cerca de 390,000 contratos, es decir, 100,000 contratos en 10 meses. Que, oye, esto es mucho poco, pues nada más 300,000
en 125 años y 100,000 contratos en 10 meses. ¿De qué tamaño estará la situación? Que mucha gente se empieza a dar cuenta de la gran necesidad del ahorro cuando existen las vacas gordas para poder soportar las vacas flacas. Y creo que esta parte de la voluntad es importante. Y el tercer elemento es que te va a obligar a hacer un enfoque en el cual justo, como tú mencionabas, sale la parte de la correlación, la parte de identificar alguna noticia que de inmediato con tus antenitas vas a poder captar debido a que tú estás invirtiendo en esa empresa, en ese sector económico, y que obviamente pues te dará la posibilidad de seguir más entusiasmado o acudir a esos planes alternativos en el caso de que no fuera una situación favorable al comportamiento que tú estás viendo sobre cierto tipo de indicadores. Por lo cual creo que los hábitos indudablemente es imprescindible para poder llegar a generar una inversión y creo que los hábitos, y todos lo sabemos, la mejor manera de adoptarlos es en la niñez. Ahora, oye, si de niño no invierto, estoy perdido, no. Nunca es tarde. Siempre habrá una ventana de posibilidades en las cuales, independientemente de la etapa de vida en la cual estés cursando en este momento, podrás ingresar a invertir, pero lo importante es que lo quieras llegar a hacer. Totalmente, la decisión. Antonio, platícanos desde tu campo de especialización, ¿cuáles consideras que sean estos malos y o buenos hábitos que hayas distinguido o hayas analizado que hay dentro de la sociedad respecto a este tema? Sí, continuando con la idea del maestro Gerardo Aparicio, yo creo que más allá de que sean buenos o malos hábitos, considero que existe un problema en cómo se están transmitiendo los conceptos de la educación financiera. E insisto que esto tiene que ver con las deficiencias que aún existen en materia de inclusión, ¿no? Por un lado, estamos en un mundo que le apuesta a la tecnología y avanza en la digitalización de la economía. Cada vez vemos que hay más fintechs, surgen nuevas criptomonedas. Tenemos ya un sistema de pagos electrónicos, pero hay zonas en el país que no cuentan con los servicios básicos, mucho menos una banca o acceso a créditos o a la bolsa de valores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero y lo ideal es poner un piso parejo, ¿no? Subsanar las necesidades básicas de todas las personas para poder dar el siguiente paso, que es eliminar este misticismo que rodea al mundo financiero, ¿no? Hay mucha gente que cree que los mercados financieros son peligrosos, que requieren de mucho dinero y que solo las grandes empresas pueden usarlo, ¿no? Pero no es así, lo acabamos de escuchar. Así que hay que tratar de acercar y popularizar al mundo financiero entre todas las comunidades del país. Sin embargo, no culpo a las personas que han visto con ojos de desconfianza a los mercados financieros, ¿no? Preparándome para el conversatorio, vi una película donde mencionaban que a Wall Street le gusta usar términos confusos para hacernos creer que solo ellos pueden hacer lo que hacen, o mejor aún, para que no hagamos preguntas. Entonces, ¿cómo podemos generar buenos hábitos sobre la educación financiera? Lo primero lo mencioné en mi intervención anterior y comparto la idea con el maestro Gerardo, que es atacar a la niñez. Desde las bases, empezar a incorporar toda esta serie de conocimientos y haciendo uso de las vivencias personales que ellos tienen para que se vayan empapando sobre el mundo financiero. Otra manera sencilla de hacerlo es integrando las formas de organización popular de prestación de productos financieros. Lo que quiero decir es usar lo que ya está a la mano y lleva tiempo con nosotros, ¿no? Las tandas, las cajas de ahorro y todos estos mecanismos populares que conocemos. Las personas queremos ahorrar, pero hay algunas que no sabemos cómo hacerlo, o peor aún, no pueden hacerlo, porque sus ingresos no lo permiten. Se vive al día y eso es una barrera enorme para lograr uno de los principales objetivos que tiene la educación financiera, que es fomentar el ahorro. Otra idea que va muy relacionada con esto es la planeación financiera. Si bien es cierto que es muy importante llevar un orden de nuestros ingresos y generar un presupuesto para controlar los gastos, es muy complicado para muchas familias que viven dentro de un ciclo incierto de generación de ingresos. Sabemos que la economía mexicana está basada en pymes,
y según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 87% de estas empresas utilizó por lo menos un producto financiero en 2018, acudiendo a la banca comercial como principal fuente de financiamiento. Lo sorprendente es que, aunque en menor porcentaje, algunas de estas empresas usaron como fuente de financiamiento a familiares y amigos, lo que nos habla tal vez de desconfianza en el sector financiero, la nula interacción que tenemos con los instrumentos financieros y muchas otras conclusiones que podríamos derivar de un reflejo de la falta de inclusión. Un mal hábito que muchas personas compartimos es el uso de la deuda. Suele abusarse de ella y regularmente no se utiliza para cubrir emergencias como se tendría planeado. Muchas veces se contrata deuda para satisfacer deseos temporales que, si bien nos dejan satisfechos de momento, también nos dejan con un gasto por mucho tiempo, ¿no? Suele abusarse de los meses sin intereses, de promociones como las de compre hoy y pague en febrero, ¿no? Y sin embargo, detrás de esto subyace, como ya lo había mencionado antes, las preferencias y las necesidades de cada persona. No es que seamos irracionales del todo, ¿no? Sino que para ciertas personas el comprar una tele de plasma es una necesidad, o al menos eso se han hecho creer. Pero también se tiene que exigir transparencia por parte de las instituciones financieras, ¿no? Hay que ser totalmente claros en las condiciones de las promociones, hay que dejar de lado las letras chiquitas y hablar con total claridad de todas las implicaciones que tiene contratar tal o cual producto financiero. Para eso nos sirve la educación financiera, para tomar decisiones informadas sobre los productos y servicios que ofrecen las instituciones. Por eso su importancia, por eso la necesidad de incorporarla a nuestra vida diaria. Y concluyo mi intervención diciendo Gracias, Antonio. Para construir hábitos hay que trabajar en una educación financiera integral. Con eso termino. Muchas gracias, Antonio. Doctora Abelardo, desde su campo de especialización, ¿cuál cree que sean estos buenos o malos hábitos que se tienen en la sociedad acerca de la educación financiera? Sí, mira, yo insisto mucho en diferenciar a los distintos sujetos económicos, ¿no? Porque hay motivos distintos. Buenos hábitos para individuos y familias es el ahorro, ¿sí? Por motivo o precaución, incluso el ahorro para potenciar consumo futuro, ¿sí? Incluso se puede uno endeudar, pero por motivo precaución, consumo futuro, ¿sí? Malos hábitos, ¿sí? Se generaliza mucho la idea, ¿sí? De que ahorrando, invirtiendo, los individuos y las familias podemos enriquecernos, ¿sí? Y eso lleva muchas veces a prácticas especulativas que son excesivamente riesgosas, ¿sí? Conocemos el hecho de fenómenos como las pirámides, ¿sí? Y uno que es economista, digo, a mí me ha pasado a lo largo de mi vida que llega alguien y me dice, oye, que este es un negociazo, están ofreciendo el 8% mensual de tasa de interés, y yo les digo, o sea, nadie se enriquece sin trabajar, y si en un momento dado te engachas en una pirámide, ¿sí? Las probabilidades de que salgas esquilmado son muy altas, ¿sí? Pero las pirámides existen desde siempre y la gente vuelve a caer y vuelven a hacer tonterías, especulan, se arriesgan demasiado y finalmente pierden patrimonio, ¿sí? Nosotros lo hemos visto, lo vimos en el boom de la bolsa de valores desde el 87, ¿sí? Y luego el crack, ¿sí? En donde familias e individuos llegaban a hipotecar sus casas para comprar acciones, ¿sí? Cuando viene el crack de la bolsa, pues no tienen la capacidad de sostenerse a largo plazo y la gente tiene que entender que una inversión en bolsa es una inversión de largo plazo y tienes que estar con la capacidad de aguantar las eventuales caídas en los precios de las acciones y no vender, ¿sí? Y no vender en el momento de la caída, que es cuando vienen las grandes tragedias a nivel de individuos, familias y también de empresas y de sistemas nacionales.
Buenos hábitos para las empresas, ¿sí? Pues canalizar ahorro y crédito a la inversión productiva y eliminar hábitos negativos que implican canalizar a gastos no productivos. Esto luego no es muy fácil porque, como bien señalaba este Toño, ¿sí? Una gran parte de las empresas, por ejemplo, en nuestro país son MIPYMES, ¿sí? Entonces, muchas de estas empresas en realidad se rigen bajo un doble criterio. Por un lado son empresas, pero por el otro lado son unidades familiares ampliadas, ¿sí? Entonces, algo que ha sucedido mucho, ¿sí? Por ejemplo, en el impulso a las microfinanzas, los microcréditos, es que los otorgantes no entienden por qué un microempresario pide un crédito, ¿sí? Y en lugar de utilizarlo para fortalecer su empresa, pues lo gasta en la fiesta de 15 años de su hija, ¿sí? Que en realidad ahí lo que está sucediendo es que hay hay dobles objetivos, ¿eh? El dueño de la empresa, la cabeza de la empresa, tiene que cuidar a la empresa, obtiene el microcrédito para apoyar a la empresa, pero pues también es padre de familia, ¿no? Entonces, ahí es donde hay buenos y malos hábitos, en donde la educación financiera es fundamental para evitar que se tomen decisiones que pongan en riesgo la solvencia económica de las unidades económicas. En términos de los sistemas financieros, algo que se ha señalado y coincido plenamente, sí, tanto como con Gerardo como con Antonio, es la cuestión de la confianza, ¿sí? Un buen hábito de un sistema financiero normativo, conjunto de normas e instituciones, es, por un lado, incentivar la inversión productiva, pero por el otro lado, ser transparentes totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo a través de la transparencia, no solo en la información, sino en el manejo de las entidades financieras, bancarias, no bancarias, la transferencia es fundamental para darle confianza a los ahorradores y a los inversionistas, ¿sí? Entonces, buenos y malos hábitos se deben de ubicar según el sujeto, el agente económico al que nos estamos refiriendo, y la educación financiera debe de orientarse de una manera muy focalizada, ¿sí? Lo dice Gerardo, ¿sí? Algo que ha sido muy relevante en los últimos años es la multiplicación de las opciones, yo diría, de ahorro, inversión para individuos y familias. Ya pasaron los tiempos en que el ahorro era el ahorro escolar, ¿no? En donde llenaba uno la plantilla con timbres, ¿sí? Y una vez que la llenabas, la cambiabas por un bono del ahorro nacional que te daba el 3%, creo que en 10 años, ¿no? Que en realidad pues, era de risa, ¿no? Pero el hábito era bueno. Entonces, desde chiquito, ¿sí? Nosotros sabíamos que, bueno, hace muchos años, los viernes era día de ahorro, llevaba uno su peso, sus 2 pesos y te comprabas tus timbres, ibas llenando tu planilla y finalmente conseguías tu bono del ahorro nacional. Las cosas han evolucionado, como bien señalaba Gerardo, no se necesita ser millonario para invertir en un fondo de inversión, ¿sí? Los bancos tienen distintas opciones y ahí es donde la educación financiera es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque los sujetos, los individuos, las familias, deben de saber que pueden ir al banco y tienen opciones, ¿sí? En donde depende de sus necesidades. Requieren liquidez, pues tienen liquidez inmediata a costa de una menor tasa, ¿sí? Pueden tener liquidez más limitada, por ejemplo, una vez al mes, hacer retiro, se incrementa la tasa, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son muy, muy importantes. Repito, la transparencia es fundamental, ¿sí? Pero la educación también es muy importante para que la gente sepa, ¿sí? Que si tiene un piquito que le sobró del aguinaldo, ¿sí? No lo va a tener debajo del colchón, no le conviene sobreendeudarse, ¿sí? Y puede ir al banco y puede participar en un fondo de inversión en donde al menos se va a mantener el poder de compra de ese piquito que le quedó, ¿sí? Y en el futuro, como lo decía Gerardo,
¿sí? En época de vacas flacas, pues tiene ahí un pequeño dinero que puede utilizar para enfrentar una emergencia. Entonces, buenos y malos hábitos se pueden dar en distintos niveles, con distintos sujetos, y de ahí la importancia de la educación financiera hacia toda la población. Coincido plenamente con Antonio, ¿sí? La parte matemática puede ser desde muy sencilla, ¿sí? Una regla de 3, ¿sí? Un porcentaje, ¿sí? Y es importante, hasta la cuestión de modelos mucho más complejos, ¿no? Pero bueno, depende ahora sí depende del sapo, es el tamaño de la pedrada, hay sapos chiquitos, hay sapos grandotes, y lo que es fundamental es identificar distintos tipos de necesidades, distintos tipos de objetivos, ¿sí? Y bueno, yo me metí a varias de las sesiones de esta Semana Nacional y bueno, en general desde septiembre. Y sí, yo creo que se cumplió mucho el objetivo de focalizar muchas de las conferencias, ¿sí? Hacia sujetos económicos con necesidades distintas y por lo tanto, ¿sí? Que tienen que aprender, ¿sí? Distintas dimensiones y aspectos de lo que son las finanzas y de los sistemas financieros. Gracias. Totalmente de acuerdo, doctor. Y hemos platicado la importancia de la educación financiera, la hemos resaltado, hemos comentado también los retos pues bueno, a través de los hábitos, buenos o malos, sobre este tema, se han enaltecido porque los ve uno a flor de piel, pero también es importante tocar sobre esta línea transversal que es la educación financiera, es importante tocar de qué manera se puede impulsar la educación financiera en México. Yo creo que es muy importante y a todos nos interesa saber su opinión y me gustaría, Antonio, que nos pudieras platicar ¿cómo impulsarías la educación financiera desde tu trinchera o desde tu campo de especialización o desde todo lo que has analizado? ¿Cuál crees que sería un buen impulso para este tema? Muy bien, pues ya, retomando mi intervención anterior, insisto en que la educación financiera se debe incluir de forma integral en la formación básica, media y superior, ¿no? Para comprender con mayor claridad el sistema financiero mexicano. Debe ser la oportunidad de conocer la historia de este sistema, cómo ha evolucionado, qué instituciones lo conforman, qué eventos lo han marcado, ¿no? Como la crisis del Fobaproa, como la crisis del 2007, entre otros eventos que han sido un parteaguas en la economía mexicana. Una herramienta muy importante, considero yo, son los museos, ¿no? Como el MIDE, como el MUBO, para incorporar el ambiente financiero a nuestra vida cotidiana y empezar a empapar a los más jóvenes con la necesidad de la educación financiera. Hay que enseñarles con ejemplos prácticos. Yo tengo la opinión de que nacemos con un cerebro matemático, pues hay que sacarle provecho, ¿no? Dejemos de naturalizar las frases como soy muy burro para los números, nomás no se me dan las matemáticas, esas cosas son para los inteligentes. Amigarse con las matemáticas puede ser todo un desafío, pero es algo que necesitamos hacer para poder contar con unas finanzas más sanas, ya que las matemáticas están presentes en muchos eventos que se relacionan con las 4 claves que determinan nuestras finanzas: el ingreso, el gasto, el ahorro y las deudas. Bien enfocada la educación financiera será un buen inicio de la construcción de un futuro más justo, más equitativo, más parejo, ¿no? Estamos viviendo una época muy fuera de lo común. La pandemia de COVID-19 ha mostrado las carencias de nuestro sistema educativo y sus áreas de oportunidad. Seamos creativos ahí, que las matemáticas no sean pizarrones llenos de fórmulas que espantan a las personas, ¿no? Debemos hacernos amigos de los números y de lo que nos dicen. Al final de cuentas, podemos tratar a la educación financiera como una materia independiente o hacerlo de forma transversal, integrándola en otras áreas del conocimiento. Transformemos a la educación financiera para transformar el futuro de nuestra nación y hay que transitar hacia un consumo más inteligente y una economía limpia e inclusiva. En pocas palabras, creo que esa es la forma de impulsar la educación financiera en México. Muchas gracias, Antonio. Maestro Gerardo Aparicio, platícanos, ¿cuál crees que sea un buen impulso para este tema dentro de nuestro país?
Bueno, primero destacar dos ideas que me parecieron muy buenas de mis compañeros. La primera de Antonio, cuando mencionaba una cosa es el uso y otra el abuso del crédito. Y obviamente, pues, antes de hablar de inversión y de ahorro y demás, si no tenemos precauciones con el crédito, eso nos puede alejar de manera muy importante en cuanto a poder realizar alguna actividad que tenga que ver con inversión. Entonces, creo que ese punto es importante. Y Abelardo tocaba otro punto muy interesante cuando hablaba de medios formales y medios especulativos, ¿no? Hablaba del caso de las pirámides y demás, donde sí, desafortunadamente, hoy se han sofisticado un poco esas pirámides, esa manera de poder pues captar a un público inocente y obviamente pues estos rendimientos del 8% mensual pues no destaca más que actividades totalmente pues no leales, no formales. Y respondiendo a la pregunta, Alia, de cómo incentivar la parte de la educación financiera, pues la educación tiene que ver con un concepto de cultura. Y la cultura, como todos sabemos, pues se refiere a un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social que se transmite de generación en generación. O sea, creo que al final del día la parte del ejemplo es importante y justamente mencionábamos que enfocarlo directamente desde la niñez y dejarle toda la tarea a la educación básica creo que sería inadecuado. Gran parte de esta cultura pues se obtiene justamente en el seno familiar y creo que desde ahí se pueden hacer muchas actividades en las cuales se puede enfocar a esa adquisición de conceptos en el futuro. Abelardo hablaba y yo recordaba mucho la parte de la famosa pues tira de timbres y solo a manera muy personal ese fue el motivo por el cual pues a mí me gustó la parte financiera y después pues estudié una carrera similar a ello por esa famosa tira de timbres que pude haber realizado. Entonces se van transmitiendo ideas de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Y esta cultura no solamente incluye la lengua, los procesos, los modos de vida, las costumbres, las tradiciones. Es decir, creo que Toño decía mucho la parte de los museos, la parte estética de lo que tiene que ver con el discernir entre lo que es bello, bueno, o lo que no lo es, como el caso de ciertas actividades pues fraudulentas que se pueden estar haciendo todavía entre la sociedad en el ámbito que tenga que ver con el dinero. Por lo cual yo creo que desde ese punto de vista se puede realizar y no solamente le quitaré la complejidad a la parte matemática, sino darnos la oportunidad de poder resolver uno de estos problemas matemáticos y corroborar por nosotros mismos que verdaderamente no es tan complicado. Y sin olvidar la parte entretenida que tiene que ver con la educación. Y obviamente como un ejercicio cotidiano en el cual se puede uno divertir muy bien identificando o consiguiendo metas y esas metas después irlas transformando hacia grandes metas como la de los sapos grandotes que mencionábamos. Y desde ese punto de vista creo que al final se puede ir adquiriendo en conjunto este grado de cultura en la cual pues sin duda traerá un impacto muy positivo hacia el país. Si visualizamos a algunos países desarrollados, pues tiene que ver con esa situación cultural que han adquirido desde mucho tiempo atrás y que al final del día pues tiene que ver desde que una persona es muy pequeñito en el seno familiar y que después pues se va haciendo una forma muy específica de resolver las problemáticas que le presenta la vida de manera cotidiana. Muchas gracias, Gerardo. Doctor Abelardo Mariña, platíquenos, ¿cuál cree que sea este buen impulso? Sí, muy rápido. Miren, yo creo que la cultura financiera, como bien la definía Gerardo, ¿sí? Tiene que estar enfocada a lo que él señalaba también anteriormente, a que haya los individuos, las familias, las empresas, hagan un ejercicio de introspección en su bolsillo, ¿sí? Muy informado, ¿sí? Ese debe ser el objetivo.
cada sujeto económico debe de tener la capacidad de precisar qué objetivos tiene él mismo, ¿sí? En términos de pecuniarios, de su dinero, ¿sí? ¿Cuáles son sus límites, ¿sí? Y cuáles son sus potencialidades, ¿sí? Porque de esta manera el ahorrador, ¿sí? Se puede convertir en ahorrador inversionista, ¿sí? No es guardar dinero en el colchón, sino es aprovechar, ¿sí? Una opción de participar en un fondo de inversión, aunque sea con un monto muy limitado, ¿sí? Y los inversionistas también, ¿sí? Deben de tener claro de que su esfuerzo es un esfuerzo que contribuye, ¿sí? No nada más a su obtención de ganancia, ¿sí? Individual o empresarial, sino también contribuye al bienestar de todo un país, de toda la población, ¿sí? Finalmente, miren, sin ahorro, sin crédito, no puede haber inversión y la actividad económica no podría crecer, no podría aumentarse la riqueza, como decía Adam Smith, de las naciones, ni la capacidad de satisfacción de las necesidades. Pero algo que es lo más difícil, creo yo, es que la gente tenga claro que aquí no hay magia, ¿sí? Si yo abro una cuenta, ¿sí? Y me están ofreciendo una ganancia por la vía de interés, ¿sí? Yo me acuerdo a mis hijos desde chiquitos, les abrí su cuenta en el banco, ¿sí? Y sí, era difícil explicarles por qué si tú metes dinero al final del año, mantienes ese dinero y además te dan un premio, ¿sí? Parece que es magia, pero no es magia, ¿sí? En realidad, la gente tiene que tener claro, ¿sí? Que si en una cuenta de ahorros a un ahorrador se le puede dar un premio, un interés, es porque ese dinero fue utilizado, ¿sí? Por inversionistas para generar riqueza y más valor. Entonces, es un premio, ¿sí? Que se le da al ahorrador a partir de que su dinero fue utilizado, ¿sí? En una inversión productiva. Por eso decía yo, debemos de combatir la idea, ¿sí? De que puede uno enriquecerse sin trabajar, ¿sí? O sin que nadie trabaje, ¿sí? En realidad, el ahorro, el crédito, la inversión, lo que busca es potenciar, ¿sí? Las capacidades productivas, creativas de una sociedad. Entonces, así es como yo creo que hay que orientar la cultura. Estoy totalmente de acuerdo que hay que hacerlo desde la infancia, ¿sí? Y no solo la escuela, sino también la familia. Esto se perdió mucho, creo yo, en el periodo de altas tasas de inflación en el país, porque finalmente con la hiperinflación se borran las ganancias, ¿sí? Tanto de la inversión como del ahorro, y se perdió esa idea, ¿no? De la disciplina del ahorro. Y cuando hay hiperinflación le dicen, no, yo me gasto mi dinero hoy, porque mañana quién sabe cuánto va a valer mi dinero, se pierde el poder adquisitivo. Entonces, las actividades de Conducef yo creo que son muy, muy importantes, ¿sí? Yo pongo un punto especial. Tenemos que avanzar conjuntamente. Conducef lo está haciendo. Creo que lo hicimos bien este año en nuestra participación más amplia. Hay que focalizar los programas de educación financiera, ¿sí? Para los distintos tipos de sujetos económicos que tienen distintas articulaciones con el conjunto de la economía, ¿sí? Y que tienen distintas necesidades en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que avanzamos bastante en esa dirección. No es lo mismo hacer una propuesta de educación financiera para microempresarios que para medianos empresarios, ¿sí? Para estudiantes, ¿sí? Que para gente ya adulta, ¿sí? Que está pensando en el retiro. Entonces, hay distintas necesidades según el sujeto económico y también según la actividad económica y la edad. Entonces, yo creo que estamos avanzando en eso, ¿sí? Algo que es muy importante es apoyar los objetivos de ampliación de la cobertura financiera. Como ya lo sabemos, en México es poca gente la que efectivamente acude a los sistemas financieros. Hay el objetivo
de seguir ampliando esto. Y la parte de la educación es muy, muy importante para evitar tragedias individuales y para potenciar los efectos de lo que es los circuitos de ahorro, crédito, inversión, y procurar que sean circuitos virtuosos, ¿no? Circuitos virtuosos que efectivamente potencien la capacidad del país, ¿sí? De aumentar la producción y de aumentar la satisfacción de las necesidades de la población. Totalmente Gracias. de acuerdo. Muchas gracias, doctor Abelardo. Pues yo creo que hemos tenido un tiempo muy, muy enriquecedor. La verdad es de que pues se ve y se denota también en la interacción que ha habido en Facebook y en la interacción y en las preguntas que han surgido en esta tarde. Tenemos gran diversidad de preguntas y esperemos que podamos responder todas, porque, pues bueno, hay tiempo máximo, ¿no? Pero digo, que si ustedes, que si el público pide que los ponentes se queden una hora más, pues los ponentes veremos qué dicen, ¿no? Pero sí, totalmente. Y me gustaría que pasáramos a este tiempo de preguntas y respuestas. Y hay bastantes muy, muy interesantes y me gustaría que esta pregunta nos la pudiera responder el doctor Abelardo Mariña, que la pregunta la hace Arturo Pale. Él menciona que sí se ha hablado mucho de la incorporación financiera en las escuelas, que existen museos, pero que obviamente hay zonas y regiones en concreto donde no se llega a esos temas de las finanzas, ¿no? ¿Qué se podría hacer para que ese tema de las finanzas llegue a comunidades donde quizá la cuestión digital o los servicios digitales, pues, no sea como una opción? De forma muy breve, doctor, nos gustaría que pudiera responder esta pregunta. Sí, muy breve. Bueno, evidentemente, ya lo señaló alguien antes que yo, el principal limitante para alguien, para que ahorre, es el ingreso, ¿sí? Si el ingreso que recibe es un ingreso para ir viviendo día a día, pues es muy difícil que haya posibilidad de ahorro, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que es un elemento, diría yo, objetivo y estructural, que ha limitado podríamos decir, el avance de la cultura financiera en el país, que es los bajos ingresos de la mayor parte de la población, ¿sí? Difícilmente alguien que apenas está viviendo día a día puede pensar en ahorrar. Sin embargo, aún a ese nivel, yo creo que sí hay que plantear la idea, ¿sí? De que el ahorro es una práctica sana. El ahorro por motivo precaución, el ahorro por motivo de ampliación o potenciación del consumo. Eso es algo que debemos de fomentar. El gobierno federal tiene como objetivo, a través de la expansión de Bansefi, de avanzar en la posibilidad, ¿sí? De que la población de las comunidades más aisladas también tenga acceso a medios financieros automatizados, ¿sí? Esto no es fácil, ¿sí? No es un proyecto fácil, porque además el monto de los ingresos de la gente que vive en estas comunidades, pues realmente no da para, creo yo, para que una institución bancaria privada efectivamente tenga mucha posibilidad de rentabilidad, ¿no? Entonces, más bien tiene que ser una institución de tipo público como el Bansefi, que lleve esta posibilidad a las comunidades más vulnerables económicamente del país. Entonces, yo creo que hay que avanzar en esto. Incluso la lógica del actual gobierno es que las ayudas de los distintos programas de ayuda a la población vulnerable justamente se canalicen a través de las sucursales de Bansefi. Entonces, es canalizar ayudas, canalizar subsidios finalmente, pero al mismo tiempo integrar a la gente, ¿sí? De manera incipiente a los modernos sistemas financieros. La tarea es ardua, pero yo creo que se está avanzando en una dirección correcta, ¿sí? Para que la gente se acostumbre a utilizar pues, la tarjeta de débito en primer lugar, ¿no?
la tarjeta de débito es el instrumento más básico, ¿no? Porque finalmente pues es dinero en efectivo, pero bajo forma de tarjeta. No es todavía el salto a la obtención de un crédito, todavía no es el salto a hacer una inversión, ¿sí? Un ahorro-inversión, pero es una práctica con que la gente se va acostumbrando, ¿sí? A utilizar estas cosas y se den cuenta de que no es magia, ¿no? Sino de que es un mecanismo útil, ¿sí? Una forma dineraria útil que además, pues, evita ciertos riesgos, ¿no? Pues trae uno la tarjeta y pues ya no es tan fácil que le roben a uno la quincena, ¿verdad? Si va uno en el camión el día de la raya, sino que ya le depositan a uno, ¿sí? Tanto su sueldo como su ayuda, ¿sí? Y eso da mayor seguridad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Yamil Sánchez pregunta, ¿de qué manera nuevas disciplinas como la economía del comportamiento podrían contribuir al desarrollo de políticas públicas efectivas para lograr una mejor educación financiera e inclusión financiera también? Maestro Gerardo, ¿le gustaría responder esta duda? Claro, con gusto. Me parece una pregunta muy interesante porque al final del día, si revisamos los premios Nobel de economía, pues tiene que ver con la teoría del comportamiento. Y pues yo diría todo lo que sume en pro de ir adquiriendo muchos de los conceptos que hemos platicado durante esta tarde y sin duda el tener un impulso o el tener algún apoyo específico a través de diferentes medios que permitan disuadir un poco pues la capacidad del abuso del crédito, de la distinción de mecanismos formales de los que no lo son, pues creo que son ampliamente recomendables. Y creo que al final del día sí se utilizan en el ámbito pues de todos estos productos, lecturas, videos, juegos que han hecho intermediarios financieros a manera de poder lograr un aprendizaje significativo en los diferentes ámbitos que abarca la educación financiera. Entonces creo que no es algo que no se esté haciendo, yo creo que sí se está llevando a cabo y pues justo como lo mencionamos hace un momento, por todos los esfuerzos que pueden hacer todos los intermediarios y todas las personas y desfallezcan en el mismo, de todas maneras será escaso. ¿Por qué? Porque esto es una tarea repetitiva, frecuente, que tenga que posicionarse en la mente de cada uno de nosotros. Toño hacía referencia a la parte de preferencias, gustos, y obviamente pues tiene que entrar por diferentes aspectos en los cuales para la persona le sea significativo el hecho de aprender nuevas cosas en el ámbito financiero. Muchas gracias, Gerardo. Hugo Serna nos pregunta, ¿cómo puede procurarse el ahorro y la inversión cuando existe un bombardeo mediático hacia el consumo como campañas, pues lo que estamos viendo ahorita, ¿no? El Buen Fin. Y yo creo que esto va muy relacionado a unos comentarios que han surgido también en el chat de que hay personas que les cuesta trabajo el administrar sus gastos, ¿no? Y nos llega una pregunta por Facebook también de cuál método es el adecuado para empezar a ahorrar. Y me gustaría que de forma, pues, muy sintética nos pudiera responder Antonio sobre esta duda, ¿no? Que al final es cuestión de ser conscientes, ¿no? Bueno, tú nos comentarás, Antonio. Claro que sí. Lo primero, respecto a cuál es el mejor mecanismo para ahorrar, vuelvo al punto inicial, lo que mencionábamos hace un momento, pues depende de tus condiciones, ¿no? De tu realidad social, depende qué es lo que tienes a la mano, porque se mencionaba, no es lo mismo decirle a alguien que está en la Ciudad de México, ahorra a través de un banco, ahorra a través de una cuenta de ahorro, que a una persona que está en la sierra o que está en ciertas zonas donde no hay acceso a la banca, lo mencionaba en mi última intervención. Entonces, el mejor mecanismo es lo que se adapte a ti, ¿no? Y respecto a cómo procurar el ahorro y la inversión cuando existe este bombardeo hacia el consumo, hay que recordar que finalmente lo que nosotros hacemos, todas nuestras decisiones financieras van enfocadas a eso, ¿no? Hacia el consumo.
Tengo un profesor de finanzas que mencionaba que si tu meta es guardar dinero para cuando te mueras, pues no sé qué estás haciendo. O sea, al final de cuentas eso no va a servir de nada, te vas a morir y te habrás ido como el hombre más rico del mundo. Pero al final de cuentas nosotros ahorramos, invertimos porque queremos consumir, ¿no? Entonces, no hay que ver con malos ojos al Buen Fin o a estas campañas de consumo, pero lo que sí hay que hacer es, y lo mencionaba hace un momento, es ser muy claros en cómo están funcionando estas promociones, qué es lo que de verdad necesito, cuál es la oportunidad que estoy aprovechando con estas campañas de consumo y cómo me está beneficiando a mí como persona, a mi familia, esto cómo me va a ayudar a tener un consumo futuro más estable, una senda de consumo alrededor de mi vida, que me evite estar con ciertas interrupciones de estar pagando deudas que me condenen a mi ingreso, ¿no? Entonces, hay que tener muy enfocado el uso de los créditos, como se ha mencionado, y usarlos de manera sabia, ¿no? Decir, hay una regla muy básica que dice que nunca compres con crédito cosas que van a durarte menos de lo que te vas a tardar en pagarlas, ¿no? Entonces, eso hay que empezarlo a tener en mente. Obviamente, las empresas como entes económicos, como lo ha mencionado el doctor Abelardo, también persiguen la maximización de sus beneficios, ¿no? Son empresas y tienen que buscar sus ganancias. Y un individuo busca maximizar su utilidad. Y en el concepto de la economía, pues se da en el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, hay que ir empatando nuestras necesidades, nuestros gustos, para identificar cuándo es bueno consumir, ¿no? Ahorita es bueno hacerlo, la crisis del gran confinamiento que estamos viviendo, pues impulsar el consumo es algo que va a reactivar a la economía, ¿no? Yo creo que es una herramienta muy buena el Buen Fin. Sin embargo, retomo la idea, ¿no? Hay que hacerlo de manera consciente, como tú lo dices. Y todo esto trae el trasfondo de la inclusión financiera, ¿no? Es muy difícil decirles a las personas no consuman, no hagan esto cuando su ingreso se ve casi marchitado al siguiente día, ¿no? Hoy estoy recibiendo dinero, tal vez mañana no lo haga, entonces hoy tengo que consumir porque hoy lo tengo, ¿no? Ya no sufrimos problemas de hiperinflación, pero estamos en un ciclo tan incierto en la obtención de ingresos que las personas tienen que consumir y decirles destino un peso al ahorro es complicado porque no ven al a un momento corto, ¿no?, beneficios. Entonces, hay que ir trabajando de la mano con la sociedad para que entendamos que el ahorro y la inversión son herramientas que de todos modos van a permitir consumir en un futuro, pero que también hay ahorro precautorio, porque hasta que no nos llegó la pandemia del COVID-19, no entendimos la necesidad de un seguro médico, no entendimos la necesidad de tener un botiquín en casa o cosas tan elementales que una pandemia tuvo que venir a decirnos, hay cosas que no estamos haciendo bien. Entonces, creo que es un panorama muy integral y la educación financiera es el parteaguas para poner un antes y un después en cómo vemos al ahorro y a la inversión y cómo vemos también a estas promociones del consumo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Antonio. Y pues bueno, ya son prácticamente como tratar de resumir todas las dudas en lo que se acaba de responder. Han habido muchas otras más, pero por falta de tiempo creo que no vamos a poder responderlas todas, pero me gustaría que pudiéramos llegar a unas conclusiones. Maestro Gerardo, ¿a qué conclusión podríamos llegar después de este enriquecedor conversatorio? Coincido contigo en el sentido de muy enriquecedor conversatorio. Digo, las ideas de Abelardo y Antonio verdaderamente muy, muy claras en ese sentido. Y mi conclusión sería, pues, creo que se ha hablado de inclusión y yo creo que uno de los fenómenos más interesantes es que no nos sintamos excluidos. Y sin duda, o sea, creo que de acuerdo a nuestras posibilidades y nuestras características, hay forma de hacerlo. Creo que no quiero mencionar que es muy importante tener una bancarización, una estructura
pero al final del día, pues existen mecanismos que este tipo de comunidades fuera pueden estarnos conectando y pues tratarlos de utilizar. También la parte de los ingresos precarios y demás que pudiéramos llegar a tener, pero creo que la idea es que el ahorro y la inversión no depende del ingreso, sino depende del gasto. Y una persona por ahí en el chat, y lo comentabas en el sentido de cómo mantener a raya y controlado el gasto, es clave. Y yo creo que ahí hay que empezar a tener un poco de precaución. Entonces, en conclusión, creo que es una actividad que no se puede comprar, sino que se va adquiriendo al paso de una cantidad de conocimientos, de habilidades y sobre todo de practicidad. Creo que tú lo decías, Noelia, las decisiones que se pueden llegar a tomar y que pues esto nos va a ir acercando a un nivel mucho más adecuado que tiene que ver con esta parte de educación financiera. Entonces, esa será mi conclusión en el sentido de que es un camino largo, pero también muy enriquecedor el ámbito de la educación financiera. Muchas gracias, Gerardo. Antonio, en breves palabras, ¿a qué conclusión podrías llegar? Pues para concluir, primero hay que reconocer el esfuerzo de las instituciones que trabajan en pro de la educación financiera y reconocer a la iniciativa de la Semana Nacional de Educación Financiera como este espacio idóneo donde se fomentan este tipo de debates de temas tan relevantes, ¿no? Es un espacio para la difusión, para el acercamiento del mundo financiero a las personas, y creo que lo que hoy se ha dicho en este conversatorio tiene como finalidad despertar el interés en todos nuestros espectadores acerca de la importancia que tiene la educación financiera. Como se ha dicho y como vemos, hay mucho que trabajar aún, ¿no? Debemos insistir en un espacio más plural para de verdad tener un país más justo y más equitativo, ¿no? O sea, falta mucho por hacer, se ha hecho mucho, pero aún no debemos bajar la guardia en términos de educación e inclusión financiera. Y finalmente, pues agradecer la invitación para participar, agradecer a todas las personas que nos acompañan por la atención que nos están brindando. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Doctor Abelardo. Sí, pues bueno, la conclusión es que tenemos que seguir en esta línea de jornadas de educación financiera. El esfuerzo de Conducef es un esfuerzo ya de muchos años antes, que es muy importante, pero todos los que estamos involucrados en esto tenemos que pensar justamente en que este fomento de la cultura financiera tiene que ser una práctica permanente, ¿sí? Tiene que ser permanente. Creo que en estas jornadas, por lo menos a través de UAM Media, de la UAM, quedó muy claro que la cultura financiera no es para expertos, es para expertos, pero no nada más para expertos, ¿sí? La cultura financiera es algo que debemos de tener todos los habitantes de un país, ¿sí? Y en eso es en lo que hay que insistir. No tengo duda de que vamos a seguir avanzando en esto, sí, en particular el equipo de One Media, sí, muy entusiastamente ha sido el sostén de estas jornadas. No quiero dejar de insistir que es desde septiembre que hemos tenido actividades, ¿sí? Y estoy convencido de la necesidad de seguir teniendo, no al mismo ritmo, evidentemente, pero actividades de educación financiera permanentes por parte de las distintas instituciones en las que laboramos. El esfuerzo colectivo institucional también es muy, muy importante. ¿Sí? El hecho de que en este conversatorio esté Gerardo por parte de la Escuela de la Bolsa, esté Antonio, ¿sí? Del CIDE, que esté yo, es muy, muy importante porque siempre la cooperación, la presentación de distintos puntos de vista es muy relevante para la persona que está escuchando, ¿sí? este tipo de actividades. Entonces, pues hay que seguir avanzando en eso. Sí, no, hay cuestiones que son complicadas. Por ejemplo, la pregunta, ¿no? Sí, la leí también. Pues el fomento del consumo a nivel macroeconómico está muy bien,
¿sí? Y sobre todo en estas épocas, ¿no? Sí leía yo los datos, ¿no? Sí ha habido un repunte muy fuerte en este periodo, ¿sí? Del Buen Fin al consumo, y eso va a tener efectos positivos sobre la actividad económica de México, ¿no? Pero lo que es bueno a nivel global no necesariamente es bueno a nivel de los individuos. Entonces, lo que la gente tiene que aprender es que una oleada de consumo en este momento y las promociones no son malas para la economía, es más, son buenas para la economía, pero eso no implica que uno como individuo, como familia, incurra en prácticas riesgosas que pongan en riesgo el disfrute de nuestro ingreso futuro. Entonces, esos son los matices en los que hay que seguir insistiendo a los distintos sujetos económicos de la forma en la que se articulan, ¿sí? Introspección al bolsillo, lo más informada posible, ¿sí? No es magia, ¿sí? Tampoco es demonio, la bolsa de valores. No podríamos funcionar sin bolsas de valores. La economía moderna sin bolsas de valores no podría funcionar. Y sin embargo, ¿sí? Hay que tener muy claro que hay que regular, ¿sí? Todo tipo de las actividades de tipo especulativo, y hay que fomentar las inversiones de tipo productivo, ¿sí? Pero los premios están ahí, las instituciones están ahí, y la educación, estoy convencido, entre más avance la educación financiera en todos los ámbitos de la sociedad, las posibilidades reales de normar, de guiar a las actividades financieras hacia la construcción de círculos virtuosos, ¿sí? Va a ser más sencilla para todos, y si logramos avanzar en esa dirección, los beneficios, ¿sí? También se van a extender para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Abelardo. Muchísimas gracias, Gerardo. De verdad que es un gusto y es un honor poderte tener cerca de nosotros y escucharte, y sobre todo enriquecernos de tan valiosa información que nos proporcionas. De verdad, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias a ti, Alia, gracias, un gusto siempre estar con Abelardo, con Toño, y con ustedes, digo, en la comunidad de la Universidad Metropolitana siempre es muy placentero estar platicando, ¿no? Entonces, las veces en las cuales pueda yo estar y me incluyan en sus actividades, por favor, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, ya estás más que anotado. Antonio, es un honor poder haber compartido este tiempo contigo, de verdad, muchísimas gracias. ¿Quién lo diría, verdad? Y a todo el público en general que nos está viendo en Facebook, les damos las gracias. Gracias por haber permanecido dentro de este conversatorio tan interesante. Pues ya se acabó la Semana Nacional de Educación Financiera, pero seguramente vendrán muchísimas más actividades que estaremos realizando, porque déjenme decirles que en Facebook y también aquí dentro del chat de Zoom se mostró mucho interés por seguir conociendo más sobre estos temas. Entonces, ahorita no hay una agenda ya realizada, pero seguramente por la necesidad de querer conocer más se va a realizar. Entonces, a todo el público de Facebook, muchísimas gracias por permanecer, y pues estén al pendientes de todas las publicaciones, y muchísimas gracias también. Antes de que se acabe la transmisión en Facebook, me gustaría agradecer a todo el equipo de Guamedia y a todo el equipo que ha hecho posible poder llegar hasta el día de hoy a terminar la Semana Nacional de Educación Financiera. Así que muchísimas gracias a todos los que permanecieron las 2 semanas sintonizando todas las conferencias y conversatorios. Muchísimas gracias. Y a todos los que están